90.28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Estamos ya en nuestra recta final, aquí en estos últimos minutos antes de entrar a nuestro tiempo de Shabbat. Así es que vamos al cierre de semana con nuestro Parashá Re. En este Parashá hemos visto muchas, pero muchas cosas para tratar, por aprender, por supuesto, pero también muchas que se nos quedan en el tintero. Definitivamente, concluyamos. Re, que significa observar, inspeccionar, se relaciona básicamente con ver un ciclo y, por supuesto, con meditar en todo lo que tiene que ver con los mandamientos, los mitzvot, las ordenanzas. Tomamos como principio de este parashá el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 11, verso 26. Dice, he aquí, de ahí la palabra re, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Muy interesante porque también la Biblia nos enseña, la palabra nos enseña que coloco delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¡Wow! El hacer o el no hacer. Recuerden que tenemos 613 ordenanzas, los misbot. Tenemos 248 de hacer y 365 de no hacer. Ahora, en este cierre de semana quiero significar algo muy importante para que tengamos claridad en cuanto al contexto de lo que estamos viendo. Recordemos que la Biblia, atención a la palabra que voy a mencionar, la Biblia, nuestras Biblias, no fueron escritas para nosotros. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Por favor, explíqueme eso, con mucho gusto. Entienda lo que estoy significando. La Biblia, inicialmente el escrito, la Torá, el Pentateuco, ¿fue escrito para quién? Fue escrito para el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel en su momento. ¿Cuál es el momento? En el primer siglo, en el antiguo Medio Oriente, allí se escribió para ese pueblo. Obviamente, ella es presente, futuro, pasado, ella es viva, letra viva hoy, por lo tanto hoy, para que nosotros entendamos la legalidad de lo que aquí está escrito, necesitamos atención, mucha atención, necesitamos entender el contexto de la legalidad de la palabra. Pastor, ¿por qué usted está explicando eso? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir? Para que nosotros entendamos el camino de la bendición o el camino de la maldición, debemos entender que desde el principio, desde el convenio de la palabra, en el contorno del pueblo de Israel, habían unos lineamientos, unas directrices. Y esos lineamientos y esas directrices para el pueblo de Israel tienen que ver aquí, en el punto en el cual nos encontramos, con la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Por favor, muy importante, por eso les pedí esta semana la tarea. En la tarea estamos ubicados en la historia de dos montañas. ¿Recuerdan las dos montañas que mencionamos ayer? Geserim y Ebal. Geserim, la montaña de la bendición, Geserim, y Ebal, la montaña de la maldición. Pero en medio de esas dos montañas, muy importante, lo leímos ayer, está una ciudad. Ustedes me enviaron la tarea, por eso era tan importante esta tarea, para que identifiquemos a Siquem, la importancia de Siquem. Y vimos en la historia de Siquem que fue el primer lugar donde precisamente nuestro patriarca Abraham invoca el nombre de Yahweh, muy importante, y es precisamente en Siquem donde el Padre Eterno le entrega la promesa a Abraham: de esta tierra la entregaré a toda tu descendencia, será tuya, y además le anuncia el nacimiento de su hijo Isaac. Recordemos cuando, dice la Biblia, la edad de Abraham era una edad avanzada, tanto como la edad de Sara, que ya no tenía la costumbre de las mujeres. Textualmente la Biblia lo dice así. Muy bien. Entonces, frente a estas dos montañas, solo lo voy a mencionar, no puedo entrar al estudio porque no es nuestro tema, pero por favor le pido esto como tarea personal, no necesita enviarme un texto, como tarea personal. Quiero pedirles por favor que vayan al libro de Juan, al Evangelio de Juan.
Y en el Evangelio de Juan, vamos a tomar el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Acompáñenme, por favor. Biblia en mano, papel, lápiz, atentos, un corazón dispuesto para la enseñanza. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y en el verso 1 en adelante, hay una historia, la voy a parafrasear. Nos habla de Yeshua y la mujer samaritana. ¿Recuerda esta historia? Esta historia es extraordinariamente importante y tiene que ver con lo que estamos hablando hoy en la ciudad de Siquem. Recordemos, ¿cuándo pues el Mesías? Vamos a adelantar un poco. Dice la palabra, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Recordemos que los huesos de José regresaron a esta tierra, a Siquem, lo vimos ayer. Allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, muy importante. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Yeshua le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Vean qué interesante. Yeshua también comía y también tenían que ir a la tienda a hacer las compras. salieron a las tiendas a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Ahora, ¿por qué quiero solamente mencionar este punto? Porque recordemos que ahora aquí están las tribus de Israel prácticamente repartidas, divididas en dos grupos. La casa de Israel al norte y la casa de Judá al sur. ¿Recuerdan esto? Entonces, la casa de Israel y la casa de Judá. Aquí en Siquem está un templo de adoración, y allí viene todo este conflicto entre los samaritanos y los judíos. Básicamente la diferencia estaba entre el templo de los samaritanos y el templo de Jerusalén. Hasta allí lo voy a mencionar, no puedo, repito, entrar al contexto de este estudio porque no es nuestro tema, pero es muy importante solo para que usted tenga claridad por qué la mujer samaritana le decía, ¿cómo es que tú me pides agua cuando tú eres un judío? O sea, tú eres un judío de la casa de Judá y yo soy una samaritana de la casa de Israel. Y entre nosotros no puede haber ningún tipo de conexión. Muy interesante. Lea por favor todo el texto y avance con la tarea. Muy bien. Ha puesto el Padre en mi corazón ya en el cierre de semana que hablemos también de algo que es muy importante. La parashá que estamos viendo hoy en el cierre, he aquí, tiene una importancia muy significativa, y es que nos dice observen, vean. Quiero que me acompañe por favor al libro de Jeremías. Tome nota por favor, al libro del profeta Jeremías. Usted sabe que el profeta Jeremías fue llamado a ese ministerio profético siendo muy niño además. También se dice del profeta Jeremías que ha sido el profeta llorón, con quien me identifico muchísimo porque nos han enseñado en el mundo que los hombres no lloran, y eso lo aprendí desde niño. Pero cuando vine al contexto de la palabra, el Señor cambió nuestro corazón, cambió mi corazón, ese corazón de piedra, y me convirtió a un corazón llorón. Lloro con mucha frecuencia ante ciertas circunstancias, y creo que el profeta llorón, como lo indica el libro Jeremías, tiene esa identificación. Muy interesante. Vamos al capítulo 6. Y en el verso 16. ¿Por qué quiero llegar a este tema? Porque que es nuestro parashá, tiene que ver con observar. Tiene que ver también con lo que es incluso el mismo Shema. Recordemos que en el Shema hay una expresión de oír. Oye Israel, escucha, guarda, practica, vive estos mandamientos. Y en esta expresión lo que la palabra nos dice es observa. Observa con detenimiento. Entonces, el libro de Jeremías en el capítulo 6, verso 16 nos dice, así dice Yahweh, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él,
y hallaréis descanso para vuestra alma. Punto. Inmediatamente el punto dice, mas dijeron, no andaremos. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 11? Yo los estoy colocando, pueblo de Israel, frente a dos caminos. Un camino de bendición y un camino que como consecuencia de no obedecer, como consecuencia de no observar, como consecuencia de no escuchar, como consecuencia de no ver los mandamientos y cumplirlos, entonces hay una consecuencia que es la maldición. Es decir, lo vimos esta semana, somos consecuentes con los resultados conforme a nuestras decisiones. Y mencionamos también el texto o el contexto de lo que es el libre albedrío. Estamos para tomar decisiones todos los días, frente a toda circunstancia, en la economía, en la salud, en el trabajo, en el hogar, en la familia, en mi entorno, en mi comunidad, en todo debo tomar decisiones. Y aquí vemos con claridad en este precioso texto, escuchamos con tanta frecuencia, volver por las sendas antiguas. Y cuando hablamos de volver por las sendas antiguas, me pregunto, ¿volver por las sendas antiguas al desierto? ¿Volver por las sendas antiguas a Egipto? ¿Volver por las sendas antiguas a dónde? Volveos por las sendas antiguas, dice, y preguntad, ¿cuál es el buen camino? Porque yo los coloco a ustedes frente a un camino de bendición o a un camino de maldición. Yo los coloco a ustedes frente a la vida o frente a la muerte. Por lo tanto, tomen una decisión de vida para que vivan con toda bendición. Preguntad por el buen camino, la palabra que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Preguntad por el buen camino. Y andad por él, por favor, y andad por él. ¿Andad por él qué? Andad por sus mandamientos, por sus ordenanzas, por sus misbot. Muy bien. Y hallaréis, si caminas en ese camino, en ese buen camino y en ese mandamiento, y escuchas atentamente los mandamientos y las ordenanzas que yo te prescribo hoy, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Qué nos indica el cuarto mandamiento? Recuerda el día de reposo, Shabbat. De tal manera que en esta historia que estoy pretendiendo compartirles en esta tarde, en el cierre de semana, a esta maravilloso parashá que hemos desarrollado, si usted me acompaña, por favor, mi amado hermano, al capítulo 5 del libro de Mateo, subraye este texto, ya lo hemos compartido en varias oportunidades, pero por favor, para quienes nos acompañan nuevos, cada día que se acompañan más y más hermanos, el libro de Mateo en el capítulo 5 y en el verso 17, muy importante. Hay un texto allí, estoy tomando versión Reina Valera, bueno, tengo otras versiones aquí, la nazarita, israelita, bueno, pero quiero guiarme con la Reina Valera porque es la que usualmente todos tienen a disposición. El título en este texto de Mateo 5:17 dice, Yeshua y la ley, o mejor, leámoslo en español, Jesús y la ley, leámoslo en el original hebreo, dice Yeshua y la Torá. Muy importante, Yeshua y la Torá, aunque recordemos que en los originales no existen ni los capítulos, ni los versículos, ni todos estos títulos que tenemos hoy en la traducción. Dice, no penséis, ¿quién está hablando aquí? Yeshua, no penséis, ni siquiera lo penséis, pero por favor, ni siquiera por un momento cruce por tu mente, estoy parafraseando, ni siquiera se te ocurra pensarlo, dicho en un mejor español, no penséis que he venido a abrogar, no penséis que he venido a quitar, a suspender, a alterar, a cambiar, a dejar de hacer o practicar. No he venido a abrogar, a demoler, a retirar. Wow. ¿Y cuántos sinónimos tenemos español?
Gracias al Padre por nuestro español que es tan maravilloso y de una palabra podemos entender tantas cosas en los sinónimos. No he venido a abrogar la Torá o los profetas, el Tanakh. No he venido para abrogar lo que escrito está, sino que he venido para cumplir. He venido para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Por favor, ¿qué parte de este texto no podemos entender? Es impresionante ver cómo esta palabra es tan absolutamente clara, tan absolutamente evidente, que no podemos siquiera refutarla en un punto o en una coma. Es tan absolutamente clara que no sé qué revelación podamos estar esperando que venga de lo más profundo del Espíritu, una palabra que nos revele qué es lo que el Maestro nos quiere indicar acá. Algo tan elemental, pero cuesta entenderlo para muchos. De tal manera que lo que esta palabra nos está indicando es que nosotros caminamos en una palabra de obediencia. ¿En qué palabra de obediencia? En lo que está escrito, porque el Señor también nos enseña. Dice la palabra que todo lo que escribió Moshe de mí, lo que está escrito de mí, conforme a lo que él escribió, conforme a lo que los profetas declararon, vieron, escribieron de mí. Todo está escrito. Yo no he venido a cambiar, yo no he venido a alterar, yo no he venido a abolir o a suspender parcialmente. Vamos a ver, me parece que honrar a padre y madre no es importante, por lo tanto, considero necesario que ese mandamiento lo podríamos suprimir, por lo menos temporalmente. Me parece que el mandamiento 4 del Shabbat, me parece que también deberíamos cambiarlo, pues alguien pensó así hace muchos años. Hombres, concilios, religiones, consideraron que definitivamente el mandamiento 4 tenía que desaparecer y no lo cambiaron. Y han pasado los años y han pasado los siglos y la iglesia, comillas, se ha dedicado a caminar en un camino que no fue el camino, el de las sendas antiguas, el buen camino por el cual caminaréis y encontraréis reposo, sino que se decidió caminar por un camino que fue el camino del hombre, el camino de las normas, de las leyes humanas, del pensamiento humanista, del pensamiento religioso, y nos apartamos por completo del original, de la senda antigua, del buen camino. De tal manera, mis amados hermanos, que entonces estamos caminando conforme al pensamiento de los hombres y no conforme al pensamiento de la palabra. Cuando menciono la palabra Torá, Dabar, el Torá, estoy hablando del libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco, lo que está escrito allí. ¿En qué momento el hombre tomó atribución teológica? Si puedo utilizar esta palabra, ¿en qué momento el hombre tomó autoridad profesional, intelectual y optó en las escuelas teológicas humanas cambiar y alterar cuando el Padre Eterno nos determinó que ni una coma, ni un punto, ni una tilde siquiera podía ser cambiada? Basta que solamente un punto, o en el hebreo la yod, la letra más pequeña, se carezca en algún texto esa letra para que absolutamente todo el texto sea completamente abolido. De tal manera que se revisa puntualmente cada letra, cada punto, cada coma, para que podamos establecer la autenticidad del documento. Y si hay algo que se ha hecho con el transcurrir de los años, evidentemente es precisamente guardar minuciosamente cada uno de estos aspectos. Observen, mis amados hermanos, acompáñenme ahora al libro de Juan, aquí mismo en los evangelios. En el libro de Juan, en el capítulo 15, vaya conmigo por favor al capítulo 15 y tome la referencia del verso 8. Dice esta palabra: en esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis, verso 10, estoy en el libro de Juan, capítulo 15, verso 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Qué precioso texto para decirnos. Yo, dice el Padre Eterno, dice Yeshua, yo cumplo con los mandamientos porque amo a mi Padre. Recuerden que ya lo vimos en el parashá anterior. ¿Cuándo? En Ekeb, amar. ¿Qué significa amar? Dijimos, no es el amor emocional, el amor sentimental, no. Es el amor espiritualmente hablando, es el amor de la obediencia. Si me amas, cumple mis mandamientos. ¿Y cuál es ese gran mandamiento? Amarlo a Él sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas. Observen, ese es el gran mandamiento dentro de los 613, pero también también es importante que ames a tu prójimo. El prójimo, la persona que tienes al lado. Cuando nosotros decimos shalom, que significa esa palabra de paz, o la entendemos como paz, porque realmente shalom tiene varios significados y hablaremos sobre esa palabra. Pero cuando yo expreso mi shalom a las personas, shalom alejen, shalom, la paz sea con ustedes. Pero resulta que no tengo paz con las personas que están en mi entorno, no tengo paz con los pastores, no tengo paz con mis hermanos, no tengo paz con mis vecinos, no tengo paz con mis padres, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. ¿Cómo podemos expresar un shalom de boca para afuera cuando en el interior no tenemos la paz? ¿Y qué nos dice este texto? Yo no he venido a abrogar, he venido a cumplir para que ustedes gocen de ese tiempo de paz, de ese tiempo de shalom. Por lo tanto, en el texto, acompáñeme por favor al libro de Isaías. Amén, ¿verdad? Pastor, ¿está enseñando o está predicando? Bueno, la verdad, es tan bella esta palabra, que tenemos tanto por compartir y tanto por enseñar y tanto por aprender. ¡Qué bueno! En el libro de Isaías, vamos al capítulo 56. Dice la palabra, voy a leer con el contexto del verso 1. Así ha dicho Yahweh, guardad derecho y haced justicia, porque cerca está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Verso 2, que es el punto al que quiero llegar. Bienaventurado el hombre que hace esto. ¿Que hace esto qué? Que mantiene la justicia y que guarda la salvación. Esa salvación que tanto hablamos de una salvación por gracia, no es gracia para hacer lo que nos parece que tenemos que hacer. Es gracia para recordar que el favor de Dios y la misericordia de Dios y la justicia de Dios ha sido pagada por un precio. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza. Que abraza esta palabra, que abraza estos mandamientos, no que aparta y selecciona. A mí me parece que este mandamiento de honrar a padre y madre, pues la verdad a mí eso no me parece mucho. Ese mandamiento de guardar Shabbat, creo que eso es una cosa que tiene que ver por allá con los judíos, si no mal entiendo algo por allá. No. Los mandamientos fueron entregados a todas las 12 tribus de Israel, incluyendo, además, por demás, al pueblo extranjero que vivía con ellos, que reconocieron y entendieron en el monte Horeb el momento en el que el Padre Eterno habla estas palabras y transfiere precisamente estos mandamientos. Entonces dice, bienaventurado el hombre. Este bienaventurado es un hombre de bien, es un hombre de bendición, es un hombre que camina por ese camino que yo les doy a escoger, es un hombre que tiene cumplimiento en la palabra, es un hombre que tiene temor a Yahweh. ¿Qué significa temor? Respeto, honra, gloria, agradecimiento a la majestad de nuestro Rey. No es temor en el sentido de miedo, sino en el temor de reverencia. Por lo tanto, ese temor nos lleva a ser ¿qué? Obedientes y cumplir. Entonces dice la palabra, el hombre que abraza. Aquí esta palabra abraza significa el hombre que toma, el hombre que recibe, el hombre que dice,
esta palabra es para mí, que guarda, por favor subráyelo en su texto. Estoy en el libro de Isaías, en el capítulo 56, verso 2. Atentos. Dice, que guarda el día de reposo. Bienaventurado el varón que guarda el día de reposo. ¿Lo puedo repetir? Bienaventurado el varón que guarda el día de reposo. Recordemos que nuestro parachá es observar. Bienaventurado el hombre, la familia, que hoy, en este día viernes, en el día sexto, a unos minutos de que baje completamente el sol, nos reuniremos en familia y compartiremos de este tiempo maravilloso de Shabbat. ¿Qué es compartir un tiempo de Shabbat? Es reunirnos precisamente en familia, es compartir una mesa, una cena, es compartir por supuesto la palabra, es por supuesto recordar, dice el mandamiento, recordar toda la gloria, recordar todo el favor, recordar toda la justicia, la bondad, la misericordia que el Padre Eterno ha tenido para con nosotros. ¿Cómo fue tu semana? Tal vez una semana difícil para muchos, tal vez una semana gloriosa para otros, tal vez una semana de excelentes y extraordinarias noticias, tal vez una semana de circunstancias adversas, pero aquí estamos. Dios nos ha dado vida, tenemos salud, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de riquezas, de cuentas bancarias, estoy hablando en el caso muy personal para la gloria de mi padre, mi esposa, mis hijos completos, aquí estamos todos reunidos en familia, compartiendo la mesa, dándole la gloria y las gracias a nuestro Padre Eterno. Así es que, mis hermanos, para cerrar, acompáñenme también al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 21, libro de los Hechos, en el capítulo 21, y tomemos por favor la porción del verso 20 en adelante. ¿Lo tienen? Libro de los Hechos, capítulo 21. Vamos a tomar la porción del verso 20 en adelante. Este es un tema, solo lo quiero mencionar porque es un tema muy interesante. Recordemos que aquí se habla del arresto del apóstol Pablo en el templo. El verso 20 dice, cuando ellos lo oyeron, gloriaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la Torá. Por favor, hermano, quiero que lea este texto con detenimiento. Lo voy a leer un poco antes para entender el contexto. Y no pretendo entrar allí, es otro estudio aparte, pero vamos a mencionarlo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Cuando llegaron a Jerusalén, ¿quiénes? Pablo. ¿Quiénes están allí? Los judíos. ¿Quiénes los reciben con gozo? Los judíos. Porque estamos pensando, mis amados hermanos, recordemos que todo el entorno que hay allí, la tribu que regresa es la tribu de Judá. Quienes están allí son judíos. Quienes están allí son judíos. Por favor, repítalo, quienes están allí son judíos. Pero hoy tenemos el judío ortodoxo, que no reconoce al Mesías, a nuestro Mesías. Pero observen que eso no siempre ha sido así. Aquí lo vemos. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Yahweh había hecho entre los gentiles por su ministerio. Atención, les contó uno a uno lo que el Padre Eterno había hecho entre los gentiles, por favor, subraye, entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Yahweh y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares, por favor, ¿qué entiende usted por la palabra millares? ¿Qué entiende usted por la palabra millares? ¿3, 4 personas? O 3,000 o 4,000 personas, mejor, ¿verdad? Millares. Miles, ni siquiera dice cuántos miles, dice millares. Por favor, busque en su diccionario castellano la palabra millares y concluya, porque aquí vemos en esta traducción al español que dice cuántos millares
de judíos hay, por favor, cuántos millares de judíos hay que han creído? ¿En qué han creído? Dígalo conmigo. En Yeshua HaMashiach, en Yeshua el Mesías. Y todos son celosos por la Torá. Extraordinario, ¿verdad, mis hermanos? Vean cómo el parashá, y creo que me he ido en otra ruta porque tenemos mucho tema que tratar en el parashá. Habíamos hablado de que hoy tendríamos que hablar del contexto de los diezmos, pero bueno, mencionémoslo ligeramente. Permítame terminar esta parte. ¿No se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés? Observen, aquí había una situación muy delicada. Wow, ya entré allí. Tengo que mencionarlo. Había una circunstancia, se estaba acusando a Pablo de que él estaba en contra de Moisés, de los escritos de Moisés, o sea, de la Torá. Era una situación difícil, se había levantado esa crítica, puedo decir esa calumnia, leshon hará, sobre la vida de Pablo. Entre los gentiles a apostatar contra Moisés, diciéndoles que no circuncidéis a sus hijos ni observen las costumbres. Miren lo interesante, una calumnia, una murmuración. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Entonces, verso 23, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir su voto, es decir, que están en el proceso de Midbet, que están en el proceso de Tevilá, que están en el proceso de conversión. Tómalos contigo, purifícate con ellos. Observen la palabra que dice ahí, no dice bautízate, por favor. Estoy hablando de purifícate, la Midbet, con ellos. Y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Por favor, punto. Vamos a terminar aquí porque hay mucho tema que tratar, pero ya tienen tarea, bastante tarea. Vamos a leer Mateo 5:17, por favor revíselo. Vamos a leer Juan capítulo 5:46, Juan 15:8. Vamos a leer este texto del libro de los Hechos en el capítulo 21 del verso 17 en adelante. Léalo por favor, revíselo y resumamos esta historia recordando que la parashá nos dice observad. Jeremías 6:16 que nos dijo, volveos por las sendas y preguntad cuál es el buen camino. Deuteronomio 11:26 que nos enseñó, frente a 2 caminos les coloco, frente a un camino de obediencia, de bendición, de mandamientos, o frente a un camino de maldición, a un camino de hombres, a un camino en el que se altera lo que está escrito en los libros de la Torá. Así que mis amados hermanos, este ha sido la semana, este ha sido el tiempo, maravillosa semana. Shabbat Shalom, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes, gracias por las tareas y nos veremos próximamente la siguiente semana con el tema de la semana, la parashá siguiente. Saludos para todos mis amados, bendiciones.